Estudiantes, muy buenos días. Estamos en la semana 25, día 2 de Aprendo en Casa. Nuestra actividad del día de hoy es comparamos números decimales que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. El área, vamos a trabajar matemáticas y nuestra meta, resolver problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de números decimales que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Ahora leamos el problema. Muy bien, a ver, atento, estimados estudiantes. Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita les dijo que tenía dos recetas que anotó hace muchos años. La receta A, limonada frozen, y la receta B, limonada casera. Ahí tenemos las dos recetas, a ver. Muy bien, vamos a poner los ingredientes. A ver, en la receta A, 1,10 kilogramos de azúcar y ahí la cantidad de litros de jugo de limón no hay, y 20 litros de agua helada, clara de huevo, hielo molido. Eso es en la receta A, la receta limonada frozen. Y en la receta B, limonada casera, 1,10 kilogramos de azúcar, 0,70 litros de jugo de limón y 25 litros de agua helada. Cubos de hielo. Muy bien, esos son los ingredientes que utilizó. Al leer la receta se dieron cuenta que el número que indicaba la cantidad de litros de jugo de limón en la receta A se había borrado en el paso del tiempo. Ayuda a Marina a saber cuál es el número que se borró, sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta B era, ¿cuánto? 25 centésimos de litros, más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Si para la receta B se requiere 70 centésimos de litros de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? Eso es la pregunta, estimados estudiantes. Si no lo comprendieron en una lectura, en una leída, les sugiero que vuelvan a leer hasta que puedan sacar los datos para resolver el problema. ¿Y cuál es la pregunta, estimados estudiantes? La pregunta indica qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A. Eso es la pregunta, eso es la interrogante. Entonces, si vemos arriba, el litro de jugo de limón no se le borró los datos, no se sabe la cantidad de litros de jugo de limón. Entonces, debemos responder esa interrogante. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, en cambio, en la receta B nos indica que hay 70 centésimos de litro de jugo de limón. Muy bien. A ver, ¿y cuánto? Nos dice también otro dato, que la cantidad de jugo de limón de la receta B era 25 centésimos de litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Elegimos el esquema para responder la pregunta. Muy bien, a ver ahora, les pido mucha atención para poder elegir el esquema para responder la pregunta. Recuerda, la cantidad de jugo de limón, la receta B, era 25 centésimos de litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Si en la receta B se requería 70 centésimos de litro de jugo de limón, muy bien, ahora la pregunta, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? Muy bien, a ver, mucha atención, ahí van los esquemas. En este esquema nos indica que en la receta B, a ver, son iguales. A ver, ¿son iguales? No, porque en el problema nos indican que no son, la cantidad del jugo de limón no son iguales. Entonces en el esquema B nos dice que la receta B es menos
que la receta A. Y en el problema nos indica sí. A ver, estimados estudiantes, ¿ustedes han comprendido? Nos dice que la receta B era 25 centésimos de litro más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Tampoco, entonces eso no nos sirve. La última, el esquema C, nos dice que la receta B, a ver, la receta B, ahí tenemos, ¿qué cantidad? Muy bien. Allí nos indica 70 centésimos de litros de jugo de limón y eso es en la receta B. Y en la receta A nos indican, a ver, ¿cuánto más? Ahí está la cantidad, 0, a ver, 25 centésimos de litros. Entonces vamos a trabajar con ese esquema para poder resolver la pregunta del problema. No se olviden, ahí está. Entonces nos vamos a quedar con el esquema C. Vamos a realizar la operación del esquema C para poder resolver la pregunta. Ahora elige la operación correcta. La operación correcta, a ver cuál de ellos será, nos dice 70 centésimos de litro más 25 centésimos de litro. ¿Tendremos que sumar? No, no tenemos que sumar para poder hallar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la otra operación. A ver, la operación 2, 70 centésimos de litros menos 25 centésimos de litros. ¿Tendremos que realizar la resta? Claro que sí, muy bien. Entonces, esa operación está correcta. Entonces, vamos a recordar a través de un tablero posicional. Tenemos allí centésimos, décimos, la coma decimal y la unidad. Vamos a colocar ahí 70 centésimos. En la unidad va 0 menos, ¿cuánto? Esa cantidad, 0,25. Vamos a ubicarle ahí 0,25. Entonces realizamos la operación de la sustracción. Restamos ahí. A ver, para poder resolver ahí, restamos. Ese 0 se convierte en 10. Muy bien, el 7 prestamos para allá. El 7 queda en 6. Y el 0 se convierte en 10. 10 menos 5 es 5. Y 6 menos 2 es 4. Entonces sería 0,45. 45 centésimos. Entonces es la respuesta. La respuesta, la cantidad de jugo de limón de la receta A era, entonces ¿cuánto? 0,45. 45 centésimos de litro. Muy bien. Otro problemita también, a ver, vamos a dar lectura. Marina y su familia buscaron otra receta denominada receta C, pero también el número que indica la cantidad de jugo de limón se había borrado. Muy bien, entonces es parecido. Realizaremos la operación a la operación anterior. La receta A, limonada frozen, sigue. Y la receta C ahora es limonada con kiwi. Entonces la receta A se mantiene, la receta frozen. A ver, 1,10 kilogramos de azúcar y 0,45 litros de jugo de limón y 20 litros de agua helada y clara de huevo y hielo molido. Esos ingredientes es para la limonada frozen. Y para la receta C, limonada kiwi, 30 kiwis. En el litros de jugo de limón se borraron, por eso que tenemos que hallar ese dato. 10 cucharadas de miel y 10 litros de agua. Ayúdales a calcular la cantidad de jugo de limón, sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta A era 15 centésimos de litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 litros de jugo de limón,
¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Eso es la pregunta, estudiante. Entonces, comprendiste en una leída, te sugiero que vuelvas a leerlo las veces necesarias. ¿Cuál es la pregunta del problema? La pregunta es, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Porque ahí en ese dato no está en la cantidad de litros de jugo de limón. Pero en la receta A sí, ahí nos indica 0,45 litros de jugo de limón. Y en la receta C no hay ese dato. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Pero hay un dato importante que nos dan, que la receta A era 0,15 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Muy importante. Entonces, con ese dato nos va a facilitar a resolver el problema. Ahora elegimos el esquema para responder la pregunta. Recuerda, la receta A era 0,15 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 litros de jugo de limón, entonces viene la pregunta, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Ahí viene la pregunta. Ahora la receta A y la receta C nos indican la cantidad del jugo de limón, que son la misma cantidad. Entonces ese esquema no nos corresponde, no nos sirve. El esquema B, la receta A nos dice que tiene más cantidad que la receta que la receta C. A ver, muy bien, entonces, ¿qué cantidad más? 0,15 litros. Entonces, nos quedamos con ese esquema, porque ahí en la receta A es 0,45 y la cantidad que nos dice más es 0,15. Entonces, esa incógnita debemos hallar qué cantidad en la receta C. Ahora, igual que en el problema anterior, utilizamos el tablero posicional y realizamos la operación. Restamos 45 menos 0,15. 0, muy bien, 3, ahí está, 0,30, 30 centésimos. Entonces ya tenemos la respuesta, que es 0,30 céntimos. Muy bien, ahora viene otro problemita. A ver, Isabel tiene una pieza de soga de 1,7 metros de longitud. Juan tiene otra pieza de soga 6 veces la longitud de la de ella. Si unen ambas piezas de soga para amarrar una tabla, ¿cuál es la longitud de la soga unida? Entonces, eso es la pregunta. Muy bien, ahí está la pregunta clarita, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la longitud de la soga unida? Nos indica que de la unión de la soga de Isabel y de Juan, ¿cuánto es en total? Eso es la pregunta. Muy bien. Entonces Isabel tiene 1,7 y Juan tiene 6 veces la longitud de la soga de Isabel. Entonces, ya más o menos tienes la idea que debemos hacer. Me imagino que sí. Entonces ahí está. Eso es la soga de Isabel y de Juan. Son 6 veces más que de Isabel. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los datos. Siempre se les ha indicado que para resolver el problema matemático hay que separar los datos al costado y luego empezamos a resolver el problema. No se olviden, estimados estudiantes. A ver, ahora, ¿cuál es la operación para hallar el problema? Ahí nos proponen, debemos sumar 6 más 1,7, no es correcto.
En la 2 también nos indica 1,7 entre 6, tampoco es correcto. La 3, 6 por 1,7, eso es la adecuada. Tenemos que multiplicar 6 por 1,7 para poder hallar la respuesta correcta. Muy bien. Y también nos indican que 1,7 menos 4, tampoco, eso es incorrecto, porque no vamos a realizar la resta. Entonces acá vamos a realizar la multiplicación. Eso lo vas a hacer tú y me vas a enviar para tu evidencia. Mi estimado estudiante, gracias. Terminamos. Muy buenos días. Espero la evidencia de la última parte y luego va a venir del cuaderno de trabajo. Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes.